Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Verbum Domini. Lord, give success to the work. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Haz, oh, prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Blessed be the Lord day by day. God our Son. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no anden agobiados pensando qué van a comer o qué van a beber o con qué se van a vestir.
Los paganos se afanan por estas cosas. Your heavenly Father knows Ya that sabe su Padre del cielo que tienen necesidad de todo eso. first the kingdom of Sobre God, todo busquen el reino de Dios y su justicia. and all these things will be given. Lo demás se le dará por añadidura. Don't worry about tomorrow. Por tanto, no se agobien por el mañana, Tomorrow will take care of itself. porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Verbum Domini. For those who are Para aquellos televidentes en otros países, aquí en los Estados Unidos tenemos un feriado nacional, el Día del Trabajo, this day was y este tribute día fue instituido como tributo a las contribuciones que los trabajadores han hecho a la fortaleza, prosperidad y bienestar de nuestro país. good day for us Así que hoy lo celebramos como un buen día para nosotros, para pensar acerca de cómo nosotros mismos nos beneficiamos de la labor de los demás. your travel here today and Pensemos, por ejemplo, en cómo ustedes han viajado aquí el día de hoy. Alguien tuvo que fabricar ese acero para los vehículos. Alguien tuvo que diseñarlos. Alguien tuvo que ensamblarlo. Alguien tuvo que poner el asfalto. Todas estas cosas de las cuales ustedes se benefician, el trabajo de los demás. Así que es un día de tributo United States por las contribuciones aquí en Estados Unidos que han hecho los trabajadores para nuestro bienestar y nuestra prosperidad. one of my fondest Uno, una de mis memorias más queridas, St. Joseph también tengo las vestimentas de San José porque estamos en el año de San José y la iglesia sostiene a San José como modelo para los trabajadores. Si uno va a Tierra Santa, si uno visita Nazaret, verán la Basílica de la Anunciación, donde la Virgen recibió ese más maravilloso mensaje para toda la humanidad, que ella llevaría al Hijo de Dios, que Dios se encarnaría dentro de ella. Y si uno sube por la colina, hay una gran estatua de San José justo al lado de la iglesia del carpintero, donde la Sagrada Familia vivió. Más abajo hay un lugar reverenciado como el taller de San José. Y hay una pintura ahí que data del año 1900, una pintura de la Sagrada Familia. Aquí la tenemos. San José tiene una sierra y hay viruta en el piso y hay ciertas formas que ya están construidas y completadas en la pared. Y aquí tenemos a Jesús y él está haciendo una cruz. Pero la Virgen también está trabajando. Ella está tejiendo algo con las manos. Cuando pensamos en San José, es un modelo para la humanidad de Jesús. Jesús tuvo dos naturalezas. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en el Evangelio, según San Lucas, leemos que él fue obediente a María y José en Nazaret. Es interesante que cuando uno ve a los hijos, a menudo se parecen a sus padres en algunas de las frases que utilizan o algunas de las conductas que realizan. Podemos pensar en Jesús que está blandiendo un martillo como lo haría San José o cortando madera como lo haría San José. San Justino, quien sufrió martirio en el año 155 después de Cristo, escribió en defensa del cristianismo su diálogo con Trifo. Escribió que Jesús hacía arados y yugos, que él construía estas cosas. Y en los evangelios a José se le llama el tectón, que sí, que trabajaba con madera, pero que también era constructor. Él hubiera trabajado con edificios y piedra, hierro y esas cosas también. Así que vemos en San José y en Jesús
que los dos eran tectones, trabajaban en la construcción, eran obreros, como les llamaríamos hoy en día, y nos muestra la dignidad del trabajo humano, que el mismo Hijo de Dios era tectón, era carpintero, era obrero la mayor parte de su vida aquí sobre la tierra, la que él también pasaría en una vida oculta en Nazaret haciendo su trabajo. Y cuando Jesús va a Nazaret y habla en la sinagoga, la gente se queda asombrada y dicen, ¿de dónde aprendió todo esto? Y en San Mateo, en el Evangelio, la gente dice, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? En el Evangelio según San Marcos, la gente dice, ¿acaso no es este el carpintero? Y probablemente decían las dos cosas, porque él era el hijo del carpintero, pero también era carpintero. Así que tenía callos en las manos, tenía una espalda fuerte y brazos fuertes, y se ofendían ante él porque era un obrero en medio de nosotros. Pero ¿qué nos está mostrando Jesús? La dignidad de nuestro trabajo. Creo que es un buen día para conmemorar el valor de nuestro trabajo. Nos podemos imaginar como esclavos en la galera, remando a un destino que no nos importa, solamente haciendo nuestro trabajo, detestando el trabajo, sin tener nada de valor. En este, decimos, quiero ganar la lotería para no tener que trabajar ya más. Y si tenemos ese tipo de actitud, hemos perdido rumbo, porque queremos ser servidos, no queremos servir. Quiero ganar la lotería para pagarle a los demás para que me sirvan a mí. Hemos perdido el rumbo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Él le lavó los pies a sus discípulos en la última cena, y él no encontró contradicción en la vida de su padre José. Probablemente lo aprendió del propio servicio de José hacia él, hacia María. Sabemos que José y María, que Jesús y María fueron cuidados. Es un gran testimonio de San José. Tuvieron que huir a Egipto y hacer de alguna forma sobrevivir en Egipto y luego viajaron de regreso a Nazaret. Pero siempre fueron cuidados. San José los servía y debemos ver nuestro propio trabajo dentro de ese contexto también, que no estamos aquí para ser servidos, sino para servir y utilizar nuestros talentos y todo lo que Dios nos haya dado para nuestro beneficio y el beneficio de los demás, para el beneficio de aquellos por quienes trabajamos. Hemos de verlo dentro de ese contexto. Una de mis memorias felices de cuando yo era niño en una granja en Iowa era el verano, cuando uno tenía que meter el heno en el granero, porque el invierno es largo y hay que alimentar con ese heno a las vacas. Uno cortaba el heno, lo peinaba y lo armaba en forma de cubos. En aquella época los paquetes eran de forma de cubos, ahora los hacen redondos, como cilindros, pero en esa forma eran como cubos, pesaban 50 libras más o menos cada uno. Había que ponerlos dentro de una carretilla y llevarlos a una banda sin fin para subirlos a la parte superior del granero, y luego uno tenía que ordenarlos allá arriba, apilarlos. Tenía dos propósitos, para que abajo, en el invierno de Iowa, donde llega a 0 grados o menos de cero, servía como aislamiento térmico para el ganado que dormía ahí abajo, pero principalmente era para darles de comer, era su alimento. Y todos teníamos que trabajar como familia, papá, mamá y los niños, para poder lograr este trabajo. Era, por supuesto, una forma de ganarnos la vida, pero también era para que los demás tuviesen leche de las vacas, para que los demás se beneficiaran de la leche y otras cosas que la granja producía. Todos tenemos un trabajo que realizar
Aprendemos diferentes talentos, diferentes habilidades. Aprendemos cómo relacionarnos con los demás, cómo trabajar con los demás. Y hay muchos beneficios que obtenemos. Desarrollamos talentos. Hubo muchas cosas que yo aprendí de mi papá, como cortar madera, cómo construir cosas, cómo hacer cercas. Son cosas que me siguen beneficiando hasta el día de hoy. Y es algo importante para todos. Cuando uno piensa que José fue mentor de Jesús, uno debe ser mentor hacia a sus hijos, enseñarles ocupaciones. Las madres les enseñan a sus hijas cómo realizar diferentes tareas. A los hijos y a las hijas podemos ser mentores unos de otros. Como familia hemos sido cercanos a la Madre Angélica y a la red televisiva durante años. Ellos tenían su propio negocio cerca del centro de Birmingham, de un taller mecánico. Me parece que el abuelo de ella lo fundó en el año 1941 y continúan hasta el día de hoy, transmitiendo ese conocimiento a sus nietos. Y ahora están expandiendo ese negocio, ahora reparan radiadores y frenos y ese tipo de cosas, de manera que sus hijos también lo pueden hacer. Pero esta familia que es muy cercana a este canal, en ella los padres les enseñan a los hijos, mm, les enseñan no solamente a trabajar, sino otras habilidades en la vida, como manejar el dinero, como manejar una casa, cosas que les pueden enseñar a sus hijos. También el día de hoy hay otros dos aspectos con respecto a nuestro trabajo, que tenemos el elemento de la cruz. A veces encontramos que nuestro trabajo es duro, podemos agobiarnos. El sacerdote también puede cansarse de preparar una charla más y otra charla más, pero muchas veces hay gran alegría, gran deleite en los frutos de ese trabajo y muy a menudo, especialmente cuando hay un sacrificio involucrado en nuestro trabajo, es incluso más eficaz. El amor se demuestra en el sacrificio. Así que mi propia madrina, su esposo, trabajaba para la compañía John Deere en Dubuque, Iowa. Así es como proveía por su familia. Y no siempre era un trabajo seguro. Él sufrió un par de lesiones durante el curso de ese trabajo. Y no siempre era algo agradable ir a ese trabajo de fábrica, ensamblando equipos de la marca John Deere todos los días. Tenía que levantarse y ser buen obrero, pero a través de ello podía proveer por su familia. Y a pesar que en nuestra ascendencia germánica los hombres no siempre decimos que queremos a alguien, lo demostraban a través de sus acciones. Y los hombres principalmente demuestran su amor a través de sus acciones, a través de las cosas que hacen, día tras día, haciendo ese trabajo. El amor se demuestra en el sacrificio. Nos dice, realmente te amo, lo estoy haciendo por ti, haciendo esto por nuestra familia, estoy haciendo esto por los demás. También sabemos que el trabajo no es una meta en sí. Esa no es la meta de nuestras vidas, hacer la mayor cantidad de trabajo posible. No puede ser la meta en nuestras vidas. Por eso Dios nos dio el descanso del sábado, para que podamos reflexionar sobre el verdadero propósito en la vida. En el Evangelio de hoy Jesús dijo, no se preocupen del día de mañana, busquen primero lo que es las cosas en el reino de los cielos y lo justo ante Dios y recibirán todo por añadidura. Hoy celebramos este Día Nacional con ese propósito para descansar y pasar tiempo con nuestra familia y rendirle alabanza a Dios y darle gracias por todos los beneficios que recibimos, gracias a lo que los trabajadores y otras personas hacen. Mi punto final de esta mañana es que donde haya amor, no hay trabajo. Donde hay amor, no hay trabajo.
Hay una historia de las maravillosas, hermosas catedrales de Europa. Había un hombre que estaba trabajando en una. Los hombres nunca, muchos de ellos no veían la catedral construida. Muchos tomaban más de un siglo en construirla. Pero había un hombre que estaba haciendo una parte del techo dentro de la catedral, estaba tallando. Alguien le pregunta, ¿por qué haces esto? Nunca nadie lo va a ver. Y él contesta, Dios lo ve, Dios lo ve. Él lo estaba haciendo por amor a Dios. Así es como podemos mirar nuestro trabajo diario. Dios lo ve. Él sabe por qué lo estoy haciendo. Lo que sea que hagan, dice San Pablo, háganlo por el Señor. Háganlo por el Señor. Entonces tiene significado. Incluso las labores más veniales, las pequeñas tareas que parecen insignificantes. Sí, nos podemos considerar como si fuésemos esclavos en una galera remando hacia un destino que no nos importa. O podemos remar ese barco con amor, por amor a Dios, por amor a los demás que se van a beneficiar de nuestro trabajo. Que San José el Tectón y Jesús, quien fue Tectón, un obrero, un trabajador, nos enseñan cómo santificar nuestro propio trabajo. Esas son las oraciones para el día de hoy, para la santificación del trabajo humano y que lleve el éxito al trabajo de nuestras manos.